Después de apasionante clase de histología, viene lo que realmente interesa. Ajá. No es cierto. Por eso te regañaron. ¿Qué? ¿Regañaron a quién? A Gaby, ¿Quién te a regañó? ellos. Me regañó. ¿Quién? ¿Por qué? No me regañó. Deja ver escrito. No me regañó, Defiéndala, defiéndala. No, ¿Qué pasó? Así está muy enfrente. ¿Te regañó? no me regañó, solo nos dijo que hablamos más de anatomía que de histología en su clase. Ah, No traigo mi teléfono. a lo mejor. Surgió un pequeño error en la presentación y sí se molestó un poco. Ah, ok. Ah, no pasa nada. Porque es el promedio. Porque está llena de cosas, pero... Bueno, 4.5, ¿por qué? ya lo vimos. No, la primera es promedio 40.5. No se la da la semana pasada. No, pero... Siento. De hoy, Gracias. de este viernes en 8, a ver si podemos hacer una práctica. Ya toca, ¿no? Creo que ya es justo. Entonces, la práctica ya de aquí para el viernes, bueno, de aquí para el próximo martes, ya tendremos que haber terminado aparato respiratorio y ya deberíamos estar empezando cardiovascular, o eso es al menos lo que yo pretendo que pase. Para que entonces el viernes de la otra semana podamos hacer una práctica al respecto de aparato respiratorio. Les aviso para que vayan consiguiendo órganos de rastro, pulmones de la especie que quieran, más bien de la especie que puedan conseguir, ¿no? Pero si es grande, mejor. Y si trae corazón, que a veces lo venden con el corazón pegado, pues de una vez nos lo echamos en la práctica, a reserva de que lo veamos aquí en la teoría, ¿no? Después. Y pues adicionalmente, si es que pueden, esto está más complicado, pero si lo pueden conseguir, la mitad de una cabeza estaría chido. La mitad de una cabeza. La mitad de una cabeza. De humano preferentemente. No, Ok. no. Y se sacrifica. En Celaya es mucho de eso. Sí, desafortunadamente. Lástima que... Exactamente. Yo no saldría por eso, pero bueno. De puerco generalmente es lo que venden en las carnicerías, ahí están. Hasta están colgadas ahí. Pero bueno, esa es extra, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, nada más lo vuelvo a poner para partir de aquí. Faringe con sus tres partes, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Y en un corte transversal, más o menos a la altura de la laringe, el tejido linfoide asociado a esta área del cuerpo, dado que es la entrada al interior, dado que aquí convergen cavidad nasal y cavidad oral, pues la incidencia de agentes patógenos que pueden entrar por estas dos vías es grande y debe haber una gran cantidad de tejido linfoide asociada a las mucosas, a la mucosa oral, a la mucosa faríngea y a la mucosa oral. Estos son los cortes transversales de diferentes segmentos a diferente altura en la cabeza para localizar ese tejido linfoide. De forma normal, de forma macroscópica, ese tejido es poco visible, salvo que haya un estímulo antigénico que aumente el volumen de estas estructuras. Aquí nos habíamos quedado, entonces ya hablamos de cavidad nasal, ya hablamos de faringe, órgano común al aparato digestivo y al aparato respiratorio, las particularidades que hay en esta estructura, la importancia del tejido linfoide en esta zona. La siguiente parte es la laringe. La laringe sí es una estructura propia del aparato respiratorio y está formado por una serie de órganos cartilaginosos, musculomembranosos
y huesecitos que también cumplen funciones particulares, aparte de seguir permitiendo la conducción de aire, es parte del sistema de conducción, fisiológicamente hablando, o según la clasificación histológica, funcional histológica. La fisiológica que hemos estado partiendo para describir la estructura anatómica, pero también cumple otras funciones. Por ejemplo, en la laringe propiamente existe el aparato de la fonación, aquí es donde se emiten los sonidos. Mi esclava Araceli va a dar ahorita una explicación más profunda. Adelante. Échala. Échale. Pero antes, una estructura, una particularidad en los caballos a nivel principalmente de la nasofaringe, desemboca un conducto auditivo. También ahí desemboca el conducto auditivo en todas las especies. Después del conducto auditivo externo hay una comunicación entre el oído medio y más o menos a la altura de la cavidad nasal en todas las especies. Antes llamado esa estructura trompa de Eustaquio, pero realmente no, bueno, es una sinonimia que ya no se utiliza, sino le vamos a llamar tuba auditiva, y que permite una comunicación entre el oído medio y la faringe, prácticamente. Repito, en todas las especies existe esta comunicación, pero particularmente en el caballo hay una adaptación a la cual dicha adaptación son dilataciones de esa tuba auditiva en la misma región, más o menos en donde se ubican en las otras especies, pero estas dilataciones en el caballo reciben el nombre de bolsas guturales, únicamente en los equinos. Cualquier tipo de equino, sea silvestre, sea doméstico, presentan estas estructuras. Lo único que me interesa que sepan en este momento, tiene otras implicaciones, por supuesto, pero la implicación macroscópica, anatómica, funcional, que es lo que me interesa aquí, es que son dilataciones de la tuba auditiva y que aparentemente tienen una función de regular, primero, las presiones que se originan desde el oído y liberar esa presión hacia la cavidad faríngea y liberar también o transmitir ciertas vibraciones. En el caballo también estos divertículos, estas dilataciones cumplen funciones que se cree térmicas para la sangre o para aumentar la temperatura, disminuir la temperatura de la región, sobre todo hablando de región arterial, dado que el cerebro se encuentra más o menos en esta región y se cree que las bolsas guturales cumplen una función térmica de refrescar la sangre en los caballos. Pero es lo único que se sabe más o menos de esta estructura. Otro punto importante es que, y lo van a ver en patología, dado que estas dilataciones están cercanas a la cavidad oral y cercanas a la cavidad oral, y también relativamente superficiales hacia el exterior, pueden ser susceptibles de infecciones. Algunos animales pueden infectar esta cavidad, formar pus en el interior y por lo tanto causar una patología que se conoce como burma equino o como papera equina, que básicamente es la inflamación de estas estructuras, que dada la cercanía de la arteria carótida interna, cerca de ahí, si esa infección es severa o no es adecuadamente tratada, se puede formar un absceso. Ese absceso puede erosionar las capas de la arteria carótida interna y expandir esa infección a la arteria, lo cual puede ser altamente peligroso, formando un émbolo séptico o estimulando la formación de un coágulo que puede matar al animal. Pero bueno, esas complicaciones las verán en etapa. Aquí lo que nos interesa es nada más describir anatómicamente esta estructura
particularidad de los equinos y que no son otra cosa más que dilataciones o divertículos de la tuba auditiva, ¿no? La tuba uterina es otra cosa. Entonces, todavía no le cambié. Ay, no, ¡qué eficiencia! ¿Qué te contestó, Patito? ¿Que le lleves sus cosas? No, que solo que su próxima clase era el programa. ¿Cuál de confianza? Estaba aquí desde antes. Se la habrá olvidado ahorita. ¿Papás? Ah, no, muchas gracias, Sara, de verdad, por la fe. ¿Qué? En mi teléfono se alcanza. ¿Comprar comida o comprar? Ok. ¿O comprar qué? ¿Te alcanza, no desmayes? No, vamos a hacer quesadillas. Y le ponemos chilori. Oh, sí, es que me antojó cuando nos dieron la bolsita porque creí que era carne seca. La carne seca es rica. ¿Por qué clavaste mi pluma ahí? ¿Por qué no? Es la verdadera pregunta. ¿Por qué no la podría clavar ahí? Porque esta es la tapa que muerdo. Ah, entonces es para que se te quite esa mañía. Ahora tengo que buscar otra tapa. Sí puedes. Entonces no avanza sin ti. La siguiente. Ah, ¿tú vas a hacer mi escala? Es que sin esclava no hay fotos, profe. ¿Por qué no Ajá. se regresan? Te prefiero aquí. ¡Ah! Que no lo escuche. No lo veas. Claro que sí. Ya regresó. Y ya volvió. Ya regresó. Ay, ¿cómo te No de emergencia. Ya te iban a cambiar. Ya te iban a cambiar. Ajá. Te engañaron, te iban a cambiar por Gaby. Profe, Te juro que yo nunca lo ¿Para qué te planeé. vas? no me sorprendo, pero ¿Pero qué? me decepciono. Ah, no se nota. ¿Así? No. No. Ay, ya me salió. Apenas estaba empezando. Ajá. Sus labores. Bueno, Me equivoqué en el promedio. laringe. Laringe tiene dos elementos importantes. Es la laringe propiamente dicho, que cuando hablamos de laringe, así de forma estricta, solo hacemos referencia a esta estructura que ven aquí. Esta de aquí para abajo es el estráqueo, pero laringe propiamente es la serie de cartílagos que forman esta estructura, ¿no? Es lo que en nuestra especie llamamos la manzana de Adán. Esto que podemos palpar aquí, eso es la laringe. Eso nada más. Bueno, esa serie de cartílagos son las laringes. Pero en los animales existe otro hueso, existe una serie de huesecitos desarrollados que se articulan directamente con la laringe y que en su conjunto de estos huesos vamos a llamar aparato ioideo, que es prácticamente una serie de huesecillos que forman el ioides, pero de forma grande o de forma articulada grande. En el humano también existe ese hueso ioides, pero es bastante corto, no alcanza el desarrollo que en los animales. Aquí lo vemos en una fotografía, en una vista dorsal, y aquí lo vemos en un esquema, en una vista lateral. La serie de cartílagos que forman
La laringe es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago del tubérculo cuneiforme del cartílago tiroideo que está aquí. Los demás son huesos, pero se articulan con los cartílagos. Timpanoyoides, estiloyoides, epilloides. La glotis también es parte de la laringe propiamente. Tiroyoides, queratoyoides, basilloides, todos esos son pequeños huesecitos articulados entre sí y articulados directamente con la laringe. Este timpanoyoides se articula directamente cerca del orificio del tímpano en el hueso temporal. Esto forma el aparato ioideo, esto forma la laringe y esto de acá ya es propiamente tráquea. Entonces, el aparato ioideo, serie de huesecitos que se articulan con la laringe y que dan soporte a la serie de pequeños musculitos que también forman la laringe y que permiten el soporte estructural y cierta movilidad a esta estructura, y que también sirven de base para los músculos de la base de la cavidad oral, ¿no? Que son a su vez los músculos que cubren esta parte y que le dan soporte a la base de la lengua. Estos huesecitos son los que se acabó de mencionar en el orden de craneal a caudal: timpanoyoides, estiloyoides, epioides, queratoyoides, basilloides. Es el único impar, todos los demás son pares, y tiroyoides. Para que se lo aprendan, todos terminan en está fácil. Realmente está fácil. Son todos los huesitos. Y se articulan en dos puntos, ¿no? En la articulación temperoidea del hueso temporal, acá, en este punto, y la articulación tiroidea con el cartílago tiroideo, que es el cartílago más prominente de la laringe y que es el que es fácilmente palpable. Estos pequeños huesecitos difícilmente se van a palpar porque están recubiertos por músculo, pero están. Entonces, laringe, para su estudio, la vamos a considerar como un todo con el aparato ioideo. La función de ese aparato ioideo es mantener en su posición a la laringe. Básicamente, la laringe podríamos decir que cuelga de los huesecitos, como si se tratara de un arete, y que a su vez sirve de soporte para que se articulen ahí los anillos incompletos de la tráquea. No me puedo sacar. Estás escribiendo así. Te quitaste mi cara. Yo no la Eso es de perro. Ya ni la voy a poder morder. Es que es para que se te quite la maña. Ni... Vas a ver a su voz. No creo que sepas. No sé, no lo he probado. ¿Qué ganas? No me han faltado. Pero. Vete. Está. Yo no quiero. Lateral, podemos ver cómo el aparato ioideo se articula con Llévalas, ya arriba, tira. más o menos o aproximadamente a la altura del meato auditivo. El meato auditivo es ahí se encuentra la articulación. Y a partir de este punto, todos los huesecitos del aparato ioideo se articulan entre sí hasta llegar a la laringe. De tal manera que la laringe, pues técnicamente, si no hubiera hueso, si no hubiera músculo aquí, quedaría suspendida como si fuera una arete del cráneo en sentido ventral, por supuesto. Después sirve como soporte para las siguientes estructuras. No la había estimado. Muy bien. Ahora, este
también se les había mostrado para hacer mención con respecto a la entrada al texto de la faringe. Aquí tenemos de nuevo a la glotis, aquí tenemos a los huesos, a los cartílagos coracoides, que son cartílagos que ya forman propiamente parte de la articulación de la laringe. Epiglotis, huesos, bueno, no huesos, procesos cuneiformes que son articulares, son cartilaginosos que se corresponden con este esquema. De hecho, esta fotografía real se correspondería con este esquema. Estamos viendo el aparato tiroideo y la laringe, pero en una vista craneal, viéndola desde el frente, ¿no? La cabeza del animal estaría acá, ¿no? El hocico estaría de este lado, el rostro del animal estaría en este punto. Esta sería la entrada, la cavidad del aire hacia los pulmones, más hacia caudal, ya entraremos en territorio de la tráquea, pero aquí corresponde mismo a este orificio. Aquí está la glotis y la glotis se abre y se cierra en función de lo que pase. Si está pasando aire, se mantiene permeable. Si está pasando algo sólido, va a plegarse hacia el orificio para evitar que el alimento entre por este orificio. Si llegara a algo más o menos sólido a través de aquí, se va a desencadenar una reacción, un reflejo que vamos a llamar tos. Y la tos tendrá con la finalidad de un espasmo rápido muscular, tratar de sacar todo lo que se haya metido aquí, que no sea gas, que no sea aire. Los cartílagos entonces de la laringe propiamente es la glotis, es que funciona como una tapita que se abre y se cierra, es impar, el aritenoide que es par y que tiene dos cosas importantes, ¿no? Dos cosas relevantes. El proceso cuneiforme y el proceso curniculado. El proceso cuneiforme es este, o es este que vemos aquí, este y este, ¿no? Cuneiformes. El curniculado no lo vemos en esta vista. La tiroides, que es impar, que es la más prominente, la más voluminosa, pero que podemos palpar, y el cricoides, que es impar, que está debajo, que tampoco lo vemos aquí. Si nos regresamos a esta imagen, vamos a ver el cricoides, que es el cartílago. Pues cricoides, tiroides y aritenoides dentro, y la glotis. La glotis sería esta. Entonces la epiglotis es un cartílago. Funciones de la faringe, aparte de la conducción del aire, aparato de la fonación, porque dentro de este agujero vamos a encontrar dos estructuras que vibran en función del paso del aire y que llamamos cuerdas vocales. Para poderlas ver, tenemos que hacer un corte longitudinal, más o menos a través de la línea media de este órgano cartilaginoso, y veremos dos pliegues en el interior. Esos dos pliegues son las cuerdas vocales derecha e izquierda y vibran en función de qué tan rápido pasa el aire a través de ellos. Yo le creo. Dos vistas ventrales, no, más bien vistas dorsales. Aquí tenemos a la epiglotis, aquí tenemos a los músculos que cubren la parte caudal de la laringe, cubriendo el aritenoides, cubriendo el cricoides, que está de este lado. El cartílago tiroides quedó del otro lado, pero si hacemos un corte por aquí o cortamos por aquí, ya podríamos ver el interior. Esto es lo mismo que esto, solo que este sí es una fotografía real. Aquí vemos los mismos músculos cubriendo esta área, aquí vemos a la glotis, aquí vemos los procesos cuneiformes del aritenoides y aquí vemos el orificio. Si metemos el dedo más o menos así,
Podemos tocar las cuerdas vocales que más o menos se van a encontrar en esta área, pero por dentro. Vista lateral de la laringe sin el aparato hioideo, parte de la tráquea y la misma imagen que ya les mostré para describir el aparato hioideo, pero ya en su conjunto con todo esto. Cartílago cricoides, cartílago tiroides, tubérculo coliforme de la aritenoides y epiglotis. Cartílagos que forman la laringe, llamamos la laringe, epiglotis, tiroides, aritenoides y cricoides. No me confundan esto con esto. Están en íntima relación, pero son dos cosas completamente distintas. Estos huesecillos forman el aparato hioideo y estos cartílagos forman la laringe. Y la laringe, su principal función es el órgano de fonación. Conduce el aire hacia la tráquea, pero a su vez posibilita la emisión de sonidos. ¿Dudas hasta aquí, unos pequeñas manchas de luz? Bueno, algunos. ¿Tú por qué hablas de la infancia? El mío tiene un claro. El mío tiene una palabra. En las clases quizás no pasaron. Ay, siempre cuando estaba en Sotec, me estaba durmiendo. Y en siempre empezamos a pasarme la última foto. Creí que estaba en otra atrás y estaba tan dormida que empecé así. Y no, era mi apunte. No, Ya le iba a mandar el grupo. gracias a eso mejor perdóname. No, te pagamos. Creí que estabas atrás. ¿Dudas? Allá adelante. Pasan a la siguiente entonces. Ahora, no pretendo que se los aprenda, a lo mejor ni se los pregunto, pero obviamente, ¿Cómo que a lo mejor? a lo mejor porque a ver, ¿qué tal si depende cómo esté hormonalmente el día del examen? Pero hay músculos asociados que tienen funciones, movimiento. Los cartílagos aparentemente están inmóviles, pero sí tienen cierto juego. Ese cierto juego que tienen es posibilitado por estos pequeños músculos chiquitititos. El músculo queratinodeo dorsal, el músculo queratinodeo lateral, el músculo queratinodeo, el músculo bucal, el músculo tiroideo, el músculo ventricular, el músculo aritoneo transverso, son los músculos intrínsecos de la laringe. Músculos y... Intrínsecos, todos esos son músculos intrínsecos. Intrínsecos porque solo tienen su punto de origen y su punto de inserción en esta área. No son como los que vimos con el aparato muscular, que algunos se insertan en una región y terminan su origen en otra, y por tanto tienen acción amplia en diferentes regiones corporales. Estos no, estos tienen tienen acción regional únicamente aquí. Permiten el movimiento de la laringe, permiten que la glotis también abra y cierra en cierto momento, en cierto punto, permiten cierta expansión de esta estructura, nada más. Pero hay que mencionarlos porque, bueno, forman parte propiamente de la laringe. Obviamente estos músculos están recubiertos a su vez por músculos del cuello, que eso sí ya son de mayor rango de trabajo, mayor amplitud. Pero esos músculos del cuello, pues ya los vimos, o al menos ya los mencionamos el semestre pasado. Tómenle una foto o escríbanlo si quieren, pero posiblemente ni me los pregunten. Okay. Pero no se confíen en mi palabra. ¿Qué tal si me hacen enojar y luego digo,
Ahora se los pregunto para que se los quiten. Luego cambia de opinión, como cambia de esclava. Exacto. Cambio de opinión como de esclavos. No se enoje, invitemos un café. Bueno, Le invitamos un Baileys. Para que amarre. órale. Y no se Lo mejor de ambos mundos. Sí. Exactamente. Mm. ¡Qué agresividad! La tráquea. ¿Qué es eso? Una tráquea. Tráquea es la siguiente porción del aparato respiratorio que se articula con el último cartílago de la laringe. Esperamos que era el cricoides. El cricoides es este de aquí. Entonces, de aquí para abajo, o de aquí para acá, es tráquea. Y en todos los mamíferos, la tráquea es un órgano musculomembranoso, cartilaginoso, cuyos anillos son incompletos. Es decir, aquí los vemos completos, pero si vemos la vista dorsal de la tráquea, ya no hay anillos ahí. Ahí del otro lado hay tejido fibroso, tejido muscular. Este órgano hueco llamado tráquea, su principal función es conducir el aire hacia los pulmones. Al ser un órgano hueco, pues presenta las características que ya hemos mencionado para los órganos huecos, cuya mucosa, aquí es una mucosa o tapete mucociliar, que también ya hemos mencionado antes, y que forma parte de la estructura anatómica, estructura histológica, y también cumple funciones inmunológicas inespecíficas. La longitud de la tráquea va a variar en función de la especie, por supuesto, pero vamos a ponerle un promedio, un número redondo a modo de referencia, unos 10, 15 centímetros. Ahora sí que, como dicen los biólogos, bueno, como también nosotros. La longitud sí va a depender de la especie, pero estructuralmente todas son muy similares. Tráquea y bronquios lo junto aquí porque finalmente los bronquios son una prolongación de la tráquea. La tráquea tiene dos porciones, aunque parece que es solo una. La porción cervical, que es desde el cartílago cricoides hasta la entrada a la cavidad torácica a través del opérculo torácico, que más o menos es en esta área, y su porción torácica, que es la más cortita. Realmente, una vez de que la tráquea entra hacia la cavidad torácica, sigue siendo tráquea unos 2 centímetros e inmediatamente se bifurca en dos. Esa bifurcación, ya se les he mencionado antes, se llama carina, y una vez de que se bifurca en dos direcciones, ya no se llama tráquea, se llama bronquio. Y con ese nombre ingresa a los pulmones a través del hillo pulmonar. Y ya dentro de los pulmones, esos bronquios se van a ramificar en lo que se conoce como el árbol bronquial, que básicamente es, en esencia, la estructura histológica, morfológica de la tráquea, pero a medida de que se va ramificando, va perdiendo capas. Principalmente las capas internas, la mucosa interna va cambiando en función del lugar en donde nos encontremos para ir permitiendo el intercambio de gases. Pero todavía no llegamos aquí. Estamos todavía en cuello. La siguiente, esto es de perro, esto es una tráquea de perro. Ahora, para poder observar la mucosa, para poder ver más o menos la mucosa, tenemos que hacer un corte longitudinal a través de la longitud de la tráquea, valga la redundancia, pero no del lado ventral, sino del lado dorsal, donde no hay cartílago, y podemos hacer un corte más limpio.
En condiciones normales, la tráquea no debemos encontrar absolutamente nada en la tráquea. Lo vamos a ver en la práctica con sus tráqueas. Bueno, no con las de ustedes, sino con las que llevan. No debe haber nada. Lo único que se permite es ligero líquido, pero muy finito, como lo que... Bueno, aquí no, porque esto sí es malo. Pero no debe haber absolutamente nada. No debe haber agua, no debe haber ni espuma, ni nada. Limpio. Sí, a lo mucho, un poco de burbujitas, pero nada más. Si hay más de eso es sugestivo de que el animal cursó con algún tipo de enfermedad respiratoria. Tampoco la mucosa la tenemos que ver más o menos de este color, como ven aquí. Si la vemos rojita, si la vemos rosita, eso indica que hubo inflamación. O si la vemos como esto, también indica daño. No lo sé. Entonces, Como amarillo. tráquea. Describimos anatómicamente hablando, órgano hueco, fibrinomuscular, cartilaginoso, comunicación con la laringe, bifurcación traqueal a nivel de la carina, porciones cervical y torácica, como les acabo de decir. Histológicamente hablando, que esto lo ven con Elizabeth, ¿cómo freos, no? Operé yo. Ah, sí, con Yo tengo bueno, con Elisa, yo. perdón. Nuestro favorito. Bueno, con quien sea, ¿eh? Pero básicamente es lo mismo. Constitución histológica, túnica externa, adventicia a nivel del cuello, ¿no? Serosa a nivel de la cavidad, túnica media, que son básicamente los anillos traqueales y el músculo y el tejido conectivo que haya en ese espacio, y la túnica íntima, que está formada por la mucosa traqueal, que es básicamente el tapete mucociliar, que ese tapete mucociliar va a ir sufriendo una transición, un cambio de células a medida de que se va adentrando hacia los bronquios primarios primero, bronquios secundarios después, bronquios respiratorios luego y finalmente sacos alveolares al final. Esa clasificación también depende del autor, pero vamos a dejar eso. Pero lo que nos interesa en esta clase es básicamente reconocer que es un órgano hueco, ¿no? Que tiene las capas concéntricas que ya hemos mencionado y que esas capas concéntricas histológicamente se corresponden a estas cosas. De forma bastante resumida, de externo a interno, túnica externa, adventicia o serosa según corresponda, túnica media donde predomina el cartílago y túnica íntima que es propiamente la mucosa, como cualquier otro órgano hueco que está recubierto internamente por una mucosa. Y que esta mucosa cumple funciones importantes, como conductor de aire, como filtrador de aire, como sistema inmune inespecífico. Entonces la porción cervical es adventicia. No te preocupes, de aquí no pueden hablar más. No. ¿Qué te va a hacer? Nada más. Tráqueas en diferentes animales. Básicamente es lo mismo, pero depende del animal que agarre. Se parece que está como así. Por ejemplo, en A, pues aquí están las referencias, no las alcanzo a leer, estoy ciego. Es que no. Pero para que se den una idea del... muy bien. ¿Y le iba a cambiar? Y te iba a cambiar, No cualquiera. No cualquiera se suma a la pantalla. Entonces, equino, Pero le mueves. carnívoro y suino, y me imagino que la D es bovino. Entonces, estas nada más son referenciales, pero en algún momento puede ser un criterio para identificar, sobre todo si están haciendo, si les llega, por ejemplo, una muestra que no está bien identificada, pues conociendo el diámetro y la forma, más o menos se puede dar la idea de qué especie está Es el carnívoro, ¿no? Ya sé. tratando.
Sin importar qué especie sea, las relaciones estructurales no varían mucho. Esta estructura que ven aquí es el esófago. Esta estructura que ven aquí es el esófago. Esta estructura que ven aquí es el esófago. Y esta estructura que ven aquí es el esófago. Como aquí se hizo un corte transversal directamente del cuello, esto es ventral, acá es dorsal, y estos dos orificios que ven aquí, este chiquitito de acá y este que ven aquí, esa es la arteria interna. Si podríamos ver más acá, aquí veremos el cuerpo cervical. Y estos ya son todos los músculos intrínsecos del cuello y músculos intrínsecos del dorso. Yo pensaría que el esófago era más grande que la... Que les da pena pues. O sea, que el esófago no le pasa la comida. Ajá. El esófago está dorsal con respecto a la tráquea. La tráquea es dorsal. Recuerda que estamos en animales. Siempre para describir partimos de la posición anatómica normal que sería en cuadripedoestación. Y estando en cuadripedoestación, la tráquea queda hacia abajo. Entonces, cuando uno Dios bendiga a Yuri. uno lo coloca en el orificio superior izquierdo, o sea, en los alimentos, el orificio derecho. Te dijeron que eres poquito de Yuri. pero me estás hablando de esto. Son como las de ¿O cómo? Entonces, cuando los dos igual tienes el lateral, obviamente mi derecha es la concreta. Entonces, al momento de que tú vas, metes tu mano en el Es una orificio demostración, por eso que superior Yo soy muy fan de las moretas. izquierdo nuestro, derecho de ellos. Ajá. Si el esófago está... Pero ya te agarré la onda. Ahí ya no me cuadra. Sí, sí, sí. No, pero ya necesito para explicarte eso. es voluntario. Necesito porque. No, pero terminé una pregunta. Con un voluntario para encajárselo. A ver si. Yo ofrezco. Cuando lleve cirugía, a ver si me puedo. Logro explicar este proceso. Porque sí, lo que dice Daniel es importante. Para poder intubar correctamente hay que tener idea de dónde estás parado en ese sentido, porque puedes meter el tubo endotraqueal en un lugar donde no corresponde. Por ejemplo, en lugar de meterlo en la tráquea, lo puedes meter en el esófago. Voy a usar esto. Imaginen que el animal, imaginen que yo soy el perro o su paciente y estoy en posición de decúbito dorsal, es decir, en posición de cirugía. Y me van a intubar porque por ahí me van a anestesiar, ¿no? O no, a lo mejor no, pero generalmente se intuba para tener una vía permeable, para que no se colapse por alguna razón durante la anestesia y deje de respirar. Entonces, se le pone un tubo independientemente de que haya anestesia inhalada o no. Ese es un mecanismo, digamos, de seguridad extra. Hagan de cuenta que este es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal viene en diferentes medidas en función de la talla del animal. Conviene que lo midan antes de que, con su animal, más por fuera, le ponen un tubo endotraqueal y más o menos hasta donde llega la tráquea. Y ahí se dan una idea de qué calibre de tubo y qué longitud de tubo tienen que usar. Bueno, eso ya lo han determinado. A la hora de intubar, previamente, evidentemente el animal ya debe estar en estado de anestesiado, porque si no, no se va a dejar, y además, si no estuviera anestesiado, no iban a poder entrar. ¿Por qué? Porque el reflejo de oxígeno no iba a permitir que eso pasara. Este es el tubo endotraqueal. Estamos así, yo tengo la boca así abierta, todo es la boca, y pasas por la lengua, y cuando veas que ya les había el istmo de las fauces, van a ver dos agujeros. A ver, regrésate más, no tanto. Bueno, aquí, quédate aquí. Hagan de cuenta que aquí está el tubo endotraqueal, aquí va. Y cuando abran la boca de su animal, van a ver, dale una más adelante. Otra.
otro, aquí. Van a ver esto, o sea, abriéndole bien la boca, van a ver esto de acá atrás. Si ustedes están su tubo endotraqueal, pero lo tienen muy pegado a la paladar, lo más seguro es que se vayan hasta acá. Y sí van a pasar, pero lo más seguro es que metan el tubo en el esófago. Entonces, para no errarle, tienen que ir pegado a la base de la lengua y con cuidado de que entren donde está, porque esto sí se va a poder ver, esto sí lo ven. Yo creo que ya lo has hecho, ¿no? Sí. Entonces, esto sí es fácil de detectar. Y esto yo creo que es ahí donde viene tu pregunta. Este es el orificio que se menciona. Este es pero anatómicamente hablando, este es ventral. Porque aquí parece, bueno, desde la cavidad oral, digamos que es inferior y el esófago queda superior. Pero realmente lo que estás haciendo es, regrésate al otro, al anterior a eso. Más. Ahí. Realmente, cuando tú metes el tubo queda ventral con respecto al esófago que está acá. Entonces, si tú subes el tubo, sí va a entrar, pero posiblemente queda hasta acá. Si es que lo metes muy hacia arriba, muy pegado aquí, muy pegado el paladar blando. La referencia siempre es la lengua y debe ir lo más pegadito que se pueda para poder, obviamente no lo dije, ¿verdad? Pero tiene que ir lubricado esta cosa, ¿no? Y además tiene una como globito en la puntita. Ese globito lo van a inflar, pero una vez de que estén aquí. Se infla aquí y queda como anclado, ¿no? De hecho, tiene que pasar esta área, tiene que pasar la laringe y el globito tiene que quedar en la tráquea, ¿no? No puede quedar ni aquí, ni aquí, ni aquí, en la tráquea. Y ya palpando externamente hasta lo pueden sentir, ya estoy ahí, ¿no? Y ya que están ahí, ya lo inflan. Cuando lo sacan, lo desinflan, por supuesto, y luego lo emiten. Pero a la pregunta expresa de Daniel, el orificio es ventral. No sé si me expliqué. Sí, no es que no se me ayudara porque al momento en que pusieron exámenes, siempre el ir por el orificio izquierdo, o sea, la izquierda, no la izquierda del animal, sino la izquierda, teniendo al animal de manera dorsal, no ventrodorsal, sino dorsal. Y es como que ahorita con la explicación, como que anatómicamente está al revés. Porque, pero sí. Bueno, no, como la referencia que hayan usado, pues yo creo que ahí depende de cómo se acomoda cada quien. Pero la guía, cómo te tienes que guiar realmente para que lo hagas de forma correcta, es conociendo la anatomía. Sabemos que la tráquea siempre, salvo que algo raro, siempre va a ser dorsal. Siempre va a ser dorsal. Si lo ves de acá, pues a lo mejor este orificio es, no sé, superior e inferior. Es que yo no, por más de que trato de entender el concepto, no le agarro de izquierda o derecha, no sé. Es que cuando lo pones así y la epiglotis pues, se baja un poquito, ahí se alcanzan a ver los dos, o sea, literalmente los dos orificios. Y el de la tráquea normalmente. Pero sí, se ven los dos, se ve el orificio de la tráquea y se ve el orificio del esófago. Pero el de la tráquea siempre es el de abajo. Sí, claro, es que ya estándonos ahí como que no hay muy abajo y muy arriba, sino que están casi. Casi a la misma. Ajá, exactamente. Sí, pero sí. Una forma de no perder gracias. irse bien pegado a la... Un niño rato. Sí, claro. Era un delfín. Al inicio era un delfín, no me sabía. No. Nos vamos a ir temprano. A las 5. Ay, Dios lo bendiga. Claro. Yo sí era niña. Bueno, el cuarto para las 5. Yo sí era niña. Pero, para no dar ningún tipo. Bueno, esta es la histología. Nada más se las pongo, pero la van a ver con quien tenga que verlo, ¿no? La capa adventicia o la capa cerosa, según corresponda,
la parte cartilaginosa con su parte muscular y la parte mucosa. Obviamente esto es la parte dorsal, la parte ventral donde hay cartílago, pero la cara dorsal de la tráquea donde no hay cartílago, la histología cambia ligeramente, sigue habiendo mucosa, pero la capa intermedia es más tejido conectivo y tejido muscular que cartilaginoso, porque aquí ya no hay cartílago, pero la parte más superficial, la parte dorsal, sigue siendo adventicia o sedosa según corresponde. Corte transversal de la histología de las capas de la tráquea, en el entendido de que la tráquea es un órgano hueco. Pues una pregunta. Sí. ¿En todas las traqueas hay la misma cantidad de anillos? No, muy buena pregunta. El número de anillos varía según la especie. Pero entonces hay un número determinado por especie. En general sí. Pero también entre individuos puede variar. Te mentiría, te engañaría, te inventaría. Decir, en perros son 32 anillos. La verdad no me acuerdo cuántos son. Pero sí varían en función de especies. Lo que sí no varía es que no importa la especie que sea, los anillos van a terminar hasta cierto punto. En todos los mamíferos los anillos son incompletos. Solo están presentes en la parte dorsal, pero en la parte ventral ya no hay esos anillos. Dale a la siguiente esclava. Entramos a la cavidad torácica y ahora sí, a este nivel tenemos los bronquios. Hasta aquí es tráquea y más o menos a esta altura se bifurca en dos. Este es el bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho y como les dije hace ratito es la denominación de bronquio primario la denominación de tráquea torácica son como 2 centímetros una vez de que se pasa el opérculo y después de esos 2 centímetros se llega a la bifurcación y se bifurca en bronquios, derecho e izquierdo. Y esto también depende de la especie, qué tanto longitud de esos bronquios va a haber, generalmente 1 centímetro, y entra al hilio pulmonar, esto que ya vemos de aquí para acá, aquí ya debería haber pulmón, solo que en este preparado se retiró todo el parénquima y lo que vemos es propiamente el árbol bronquial. Todas estas cositas que parecen coliflores son los alvéolos, las partes finales del árbol bronquial. Entonces, la carina es una zona. La carina es solo esta parte, que es la bifurcación. Todo esto que ven aquí está cubierto por parénquima pulmonar. Entonces, los bronquios, la tráquea, morfológicamente hablando, termina en la carina. A partir de la carina ya son bronquios. Que son bronquios principales derecho e izquierdo, uno para cada pulmón, y en rumiantes y en porcinos existe, antes de la bifurcación de la carina, o sea, sí existe la carina, pero antes de ella hay una bifurcación, hay un bronquio traqueal, una ramificación que sale antes de la carina, a nivel de la tráquea, y que recibe esa denominación, se llama bronquio traqueal, para el lóbulo craneal del pulmón que corresponde. ¿Por qué? O lóbulos accesorios según el autor. Esa es la única. Muchas gracias. Porque así lo dijo Dios. ¿Dónde qué pasó? ¿Por qué estaba eso? Ajá, que porque. Porque así lo quiso. Ajá, ¿viste? Así Dios lo hizo. No, ¿O para qué? en rumiantes y porcinos ocurre eso porque tienen una lobulación extra, un lóbulo accesorio. Es decir, cuando vemos lobulación, a ver si nos alcanza a verlo ahorita, la mayoría de los lóbulo derecho es 2, craneal y caudal, básicamente, pero el lóbulo izquierdo es craneal, medio y caudal, y hay un lóbulo accesorio. Para aquellos lóbulos accesorios están en este caso. O en algunas especies, como ejemplo bovino o rumiantes en general, el lóbulo craneal se subdivide a veces en 2, craneal y craneal caudal, ¿no? Vamos a ponerlo así.
pero únicamente en esas especies. ¿Qué se dice? Alisumus. Eso es útero. ¿Ese es tu útero? Mírala. Bueno, no creo. Creo que debe Está muy raro, salió cúbico. Ajá. Así no hizo Dios. Eres una pizza. Salí en pixel art. Eso de epitelio cúbico. Mira, podrían hacer realmente eso. Le dicen a Elisa, mira, este es un epitelio cúbico estratificado. Y si me pregunta qué signos le hace No, no te ve feo. Ella es buena onda. no, realmente bien. No habla muy rápido, luego no lo entiende sus Así sí. ¿Listo? Bueno, dudas hasta aquí, nenes. Allá atrás, Yo tengo una, échala. pero con la tráquea de los perros. ¿Qué pasó? Se ve que es diferente a la, o sea, no sé, me acuerdo que era diferente a la de otros animales, que de hecho llegaba a causar problemas en los perros cuando se emocionaban los perros y empezaban a tomar respiración, hacían que se ahogaran, pero era exactamente por la tráquea. Que no sé si es porque no llegan los anillos de cartílago a agarrar toda la tráquea, algo así. Es que ninguna especie la agarra completa. O sea, los cartílagos no cubren la circunferencia en ninguna. A lo mejor tu pregunta va en el sentido de que ciertas razas de perros, tienen cierta predisposición a que haya un colapso traqueal, así como que de la nada, sobre todo cuando están sujetos a estrés o han hecho algún tipo de ejercicio exhaustivo. En algunas razas la tráquea se colapsa en alguna porción y sí está asociado, o al menos lo que se cree, a cierta debilidad de los anillos traqueales. Es decir, esa es una de las explicaciones, no se sabe exactamente por qué. Pero es probable que haya cierta debilidad, pero es una debilidad genética racial. Algunas razas tienen esa particularidad. Bajo ciertas condiciones, la tráquea se puede colapsar, porque si bien los anillos están presentes como deben estar, pero no están lo suficientemente, digamos, bien puestos, por decirlo de alguna manera, que pueden colapsar. O sea, no colapsa completamente la tráquea, pero colapsa en algunas porciones. A lo mejor por ahí va esa pregunta. Bueno, y la histología, creo que voy a pasar esta imagen a la de la luz de la tráquea. La tráquea, bueno, el tapete mucociliar, la mucosa, la lámina propia que soporta la mucosa, el tejido submucoso y el tejido conectivo, la muscular y la parte cartilaginosa. Preparado histológico de la tráquea. Cualquier especie que quieran, más o menos esa es ¿Eso es de la tráquea? Eso es de la tráquea. De tráquea y bronquio principal no cambia mucho, ¿no? Ya va cambiando en función de las siguientes porciones. Es mi sueño, no aceptar ¿Por qué me chocan las braquias? Por supuesto, estrés en vacaciones. Son deformes, Araceli. Y ella como, ¿y mi pexito? Sí, pero por lo menos yo tengo que Tan feos, tan feos. aún en perros. Bueno, no, está bien. A ver, los otros, si te gustan también. ¿Los qué? Es que le dije que igual estaban descubiertos. Bueno, yo creo que a mí también. Tú solita. Ah, ya, corazón. Mira, los fríos. ¿Entiendes a esto? Ni siquiera están completos.
Los míos son como un rompecabezas, ¿sabes? Escribió otra vez faringe dos veces. Pero ya le puse que está acá. Bueno, el tapete mucociliar, que es la mucosa, se llama así porque hay células ciliadas, pero aparte de células ciliadas, hay células calciformes, hay células claras, hay fagocitos, hay varias células especializadas en captar sustancias extrañas, depende. Esquema del tapete mucociliar, aquí están los cilios, esta es una célula clara, esta es una célula caliciforme, produce moco, también hay células que producen glandulares, que producen enzimas, que producen secreciones que hay en la tráquea. La secreción no debe ser abundante, debe ser muy ligera, pero debe haber. Como dato cultural, meramente, esto sí no se los voy a preguntar, pero bueno, vibran más o menos a esta frecuencia los cilios y siempre vibran en sentido contrario a la dirección del flujo. Si el aire circula en esta dirección, los cilios circulan o se mueven en sentido contrario a fin de capturar las impurezas e irlas barriendo literalmente hacia afuera, que van a ser expulsadas tragando saliva o expectorándolas a través de la tos o el estornudo. Esto de vasos sanguíneos pues, tiene que ver con esta imagen de acá, que de nuevo es una imagen histológica, ya no con el mismo aumento que la anterior, pero bueno, haciendo referencia básicamente al mismo. ¿Y los cilios dónde están las flechitas? Los cilios están marcando las células caliciformes. Esto que ven aquí, esto es la producción que hace. Esto literalmente se va a cubrir esto. Los cilios no se ven en este aumento, se requiere aumento como de 40 o de 100x para ver los cilios, pero los cilios están aquí. Okay. A lo mejor Araceli los puede medio ver porque se parecen como pequeños pelitos. ¿No se ve? No. Ahí está. No, es que Con está muy mucha pixeleada. imaginación. Imagínate. Bueno, pero ahí Sí, yo la alcanzo. Pero háganme Si los caso. ves, nos preocupamos. Pero créanme, aquí se ve más claro, estos son los cilios. Sí, ahí se ve más. Okay. Entonces, entre células ciliadas están intercaladas células caliciformes y también células claras. Esto es lo mismo, pero en una forma esquemática. Esta es una célula ciliada, esta es una célula caliciforme productora de moca, más o menos así está, ¿no? Una célula caliciforme, un grupo de 3 células ciliadas, unas células claras, otra célula caliciforme y así. Durante toda la longitud de la mucosa traqueal y de la mucosa bronquial. Aquí se ve más claro, este ya es una microfotografía a mayor aumento, con mayor detalle. Aquí se ven los cilios, ahora sí. Esta es la célula caliciforme, de hecho, esta imagen corresponde con este esquema. A ver. Pero bueno, me estoy metiendo en cosas que no me corresponden. Pero bueno, síganme. es importante mencionarlas porque están en la mucosa. ¿Qué digo? Células caliciformes. Calciformes. ¿Qué? Se veía bonito, pero no. Tú tómale foto a todo lo que veas. Yo no tendría. Sí la vi, sí, de imágenes histológicas, sí lo vi. ¿Qué paciencia? Ajá, porque son pintadas. Yo pensé que eran como fotos, son pinturas. Yo lo haría si tuviera paciencia. No sé, creían que era mi padre. Es que el problema con encontrarlos es que a mí me estresa. Es que yo las pinto, desde la cosa. Es más complicado. Sí, no sé dibujarlos en la Ah, pues ya, facilísimo. Porque luego se les sale. Es que son muy delgaditos. Yo de tratar con barcos todo eso.
Es que el problema es que se está cayendo. Espera. Me pongo hasta las... Ok. Bronquios principales, una vez dentro del hillo pulmonar y dentro del parénquima pulmonar, esos bronquios se van cada vez, a medida que se ramifican, se van haciendo cada vez más delgados, más finitos, y a medida de que se hacen finitos y delgados, las capas que los componen, van desapareciendo. Principalmente hay un cambio muy radical, una transición con respecto a lo que tiene que ver con la mucosa y también un cambio gradual con el resto de capas. Para que al final quede un racimito similar a un racimo de uvas en este punto, en donde solamente hay una sola capa simple de células planitas para el intercambio de gas. Los bronquiolos son todas aquellas ramificaciones dentro del parénquima. Igual aquí los autores también pueden diferir entre la clasificación en bronquios primarios, bronquiolos secundarios, terciarios, bronquiolos respiratorios, bronquiolos alveolos o secos alveolares. Eso depende del autor, pero básicamente, estructuralmente son la misma cosa. Y son la porción final del árbol bronquial, de lo que antes fuera la tráquea. Y terminando en alveolo. A ver, pásale a la siguiente imagen. Si agarramos este racimito y lo vemos aquí, vamos a ver que las dilataciones finales, los sacos alveolares y finalmente, esto es el saco alveolar, todo esto es el saco alveolar. Cada uno de los sacos alveolares está formado por una dilatación independiente que es un alveolo. Que esto aquí ya no hay nada de las estructuras que hemos mencionado. Ya no existe ningún tipo de capa intermedia, ya no existe ningún tipo de capa externa, solo hay una capa interna, pero ya no es la mucosa que hemos descrito, ya es una sola tipo de célula que únicamente es lo que interfiere entre el espacio del alveolo y los capilares que rodean este saco alveolar. Aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de gas. Básicamente esta es la terminación del árbol bronquial y la razón de ser del aparato respiratorio pues es aquí. Y todo esto es de bronquio respiratorio, que también tiene, o ya a estas alturas, también ya puede hacer cierto intercambio de gas a esta altura, pero básicamente es aquí. Todo esto está cubierto por parénquima pulmonar. O sea, aquí esquemáticamente se ve solito, pero está cubierto por células pulmonares, miocitos. ¿Qué? Neumocitos. Neumocitos es músculo. En anatomía de prepa lo vi, pero creo que lo reprobé. Ay, se me fue. Histológicamente, a medida que el bronquio se hace más fino, se vuelve bronquiolo y luego alveolo. Como les digo, la histología va cambiando. Hay cartílago, hay tejido conectivo, hay tejido glandular, hay tejido muscular y hay tapete mucociliar. Pero a medida que se hace finito, se va haciendo esto cada vez más cortito. Finalmente solo hay una capa. Y aquí hay diferencias en función de la porción en la que nos encontremos, sea bronquio o sean bronquiolos, si hay cartílago o no hay cartílago, si hay glándulas o no hay glándulas, si hay células calciformes o no las hay, si hay células ciliadas o no, y si hay células claras o no. Depende de la región. Que todo depende de la tablita, de cómo voy a estar ubicado.
Y eso. Demasiado. Ajá. Cartina. ¿Qué es lo que libera esa glándula? ¿Esta? ¿Qué son estas? ¿Qué liberas? Ah, ok. Si las células claras liberan moco, principalmente moco, estas células, bueno, estas glándulas, liberan una sustancia parecida a la mucina. ¿Saben qué es la mucina? Es como moco, pero moco como que hace filamentos. Un moco, ajá. Más o menos. ¿Cómo? O sea, es un moco, ¿Moco básicamente, con pero un filamentos? moco con una densidad un poco diferente. Con la finalidad de hacer más espeso la capa mucosa que hay aquí y se pueda capturar mayores impurezas. Si ves, esa glándula que está ahí ya no está aquí porque ya no es necesaria. En teoría ya no es necesaria porque la mayoría de las impurezas o microorganismos quedaron atrapados aquí, ¿no? Si el tapete mucociliar es funcional, como se espera en la mayor parte de los casos, el 90% de todo lo que cochinadas que respiramos quedan atrapadas aquí y serán expulsadas por la tos o el estornudo o deglutidas. El 10% restante va a quedar aquí. Siempre, creo que eso ya se los dije a la clase pasada, no me acuerdo. Siempre va a haber algo que llegue. Incluso aquí en el espacio alveolar va a haber todavía una última defensa específica por aquello de por si las moscas, aquí va a haber algo. Pero esta es ya la última defensa inespecífica que hay. Porque aquí ya no puede haber absolutamente nada que no sea aire. Correctamente filtrado y suficientemente calientito. Dale a la siguiente, mi estimada esclava. Ahora, dada la función primordial del aparato respiratorio, que es el intercambio de gas, a nivel de la circulación, de la irrigación del pulmón, es altamente profusa a nivel de las alveolos. Hay muchísimos capilares. De hecho, el pulmón es de los órganos que, por ejemplo, junto al riñón, junto al pulmón, junto al hígado y el pulmón mismo, tiene dos circulaciones. La circulación funcional, que es la que se dirige para la función primordial, que en este caso el intercambio de gas, y la función propia del órgano para mantenerlo vivo. Los sacos alveolares, o más bien los sacos alveolares y los propios alveolos están ricamente irrigados por arterias y por venas, bien pegaditos a ellos para permitir el intercambio gaseoso. Esta estructura que ven aquí abajo representa el parénquima pulmonar. Para que estos alveolos permanezcan permeables y el pulmón pueda hacer su función primordial de expansión y contracción durante cada respiración e inspiración, para que los alveolos funcionen, deben estar cubiertos por algo. Esa cobertura lo hace el parénquima pulmonar, y el parénquima, al ser células, pues también requieren de su propia irrigación e inervación, pero es secundaria. Digamos que la irrigación primaria es para el intercambio de gas. La siguiente imagen, mi estimada Araceli, es lo mismo de acá. Los dos son esquemas, pero digamos aquí con un poco más de detalle. Cada uno de estos es un alveolo, cada uno de estos va a realizar de forma independiente el intercambio de gas. Si hacemos un corte transversal en este racimo alveolar, vamos a ver algo como lo siguiente. Que no vemos nada, porque en realidad esta línea lo único que representa es una sola capa de células simple y plana, ¿no? Los llamados neumocitos. ¿Se acuerdan que os dije al principio de este tema? Neumocitos tipo 1 y luego neumocitos tipo 2, y luego alguien, no recuerdo quién, preguntó ¿qué hace cada uno? Yo les dije no sé. Bueno, no les dije no sé, les dije aguanta que quiero llegar aquí. Bueno, ya llegamos aquí.
Entonces, aquí es donde vamos a decir, neumocito tipo 1 hace una cosa, neumocito tipo 2. Pero para efectos histológicos, morfológicos, solo hay dos tipos de células aquí. Ya no son las células claras, ya no son las células caliciformes, ya nada más hay dos. Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Y lo demás está ocupado por aire. Si le hacemos, si le hacemos un zoom a esto, si le hacemos un zoom. No, más bien dale a la siguiente. Mm. Es que la siguiente es el zoom. Aquí vamos a ver, dale a la de atrás, perdón. Hagan de cuenta que agarré este pedacito y lo acerqué 1000 veces, este cachito. Y lo acerqué 1000 veces y lo que vemos es la siguiente, es esto. Entonces, esta es la luz de un alveolo, esta es la luz del otro alveolo, y entre alveolo y alveolo hay algo, parece que no hay nada, pero hay algo, hay un capilar que corresponde a los capilares que lo rodean. Este capilar también tiene su propio endotelio, su propia mucosa, vamos a llamarlo así, pero se llama endotelio capilar, que es una célula. A nivel capilar, ya lo vamos a ver cuando veamos vascular o cardiovascular, y se comportan como los bronquios, más o menos las arterias y las venas. Se van ramificando cada vez más finos, y cada vez que se hace más fino también van perdiendo capitas. Los capilares ya no tienen capas más que la capa del endotelio, la capa más interna, con la finalidad de facilitar el intercambio de sustancias. Aquí en el capilar alveolar, tenemos el endotelio capilar propio del capilar, valga la redundancia, rodeado por tejido conectivo, que le llamaremos intersticio. ¿Ya vieron lo del intersticio en fisio? No. Bueno, lo más. El intersticio es tejido conectivo, básicamente. Pero que rodea grupos de células. El capilar está rodeado por intersticio y en este caso está en contacto con las paredes del alveolo. Ya quedamos que las paredes del alveolo lo están formando los neumocitos tipo 1. Neumocitos tipo 1. Neumocitos tipo 1 son los planitos, neumocitos tipo 2 son estos. Ahora, esta línea punteada que ven aquí es el sulfactante que producen los neumocitos tipo 2, que son de estos. O sea, hay dos poblaciones en el alveolo, neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. El sulfactante sirve para mantener permeable la luz del alveolo, porque a pesar de que el parénquima pulmonar facilita la expansión de los alveolos durante la respiración, el propio peso del parénquima puede colapsarlos. Entonces, para evitar que se colapsen y se cierren, hay una sustancia sulfactante que evita que eso suceda, que mantiene una cierta presión para que haya una diferencial de presión entre ambos espacios que permita que la permeabilidad se mantenga. Más adelante, cuando veamos cavidad torácica, en este mismo apartado, también el mantener sellada herméticamente la cavidad torácica permite que los pulmones hagan su función. Si por alguna razón se perfora la cavidad torácica, hay una diferencia de presión y los pulmones se colapsan. Pero eso ahorita luego lo vemos. Pero el sulfactante tiene esa función, ¿no? Permitir la permeabilidad alveolar. De tal manera que, histológicamente hablando, lo único que separa el plasma sanguíneo, o dicho de otra manera, la sangre, con el espacio alveolar, es el neumocito tipo 2, tipo 1 y el endotelio vascular. La función, entonces, del neumocito tipo 1 es actuar como intermediario. Este es el que está intercambiando los gases. Aquí, en este caso, deja dióxido de carbono, los eritrocitos vienen cargados de dióxido de carbono, aquí lo liberan y en lugar de dejan dióxido de carbono y captan el oxígeno recién inspirado y siguen su camino. Pero el que está haciendo ese intermediario es el neumocito tipo 2. Tipo 1, mientras que el tipo 2 se encarga de la producción de ese sulfactante.
Y además, también aquí vive una célula que no forma parte estructural del alveolo, pero que es el único, la última línea de defensa del sistema inmune. Hay un macrófago alveolar, hay uno en cada alveolo, es decir, si aquí hay cada saquito alveolar, cada uno dentro de ellos hay un pequeño macrófago. El último que queda, por si llegó aquí algo extraño, un cuerpo extraño, bacteria, virus, aquí se los fagocita. Siempre hay esos tres, y nada más van a encontrar eso, los dos tipos de neumocitos y un macrófago alveolar. Este es el esquema. Dale a la siguiente, mi estimada Araceli. Esta es la microfotografía real. Este es el espacio alveolar. Esto es los capilares. Todos estos puntos rojos son los capilares, donde hay... Aquí los capilares son tan delgados que lo único que puede pasar es un eritrocito uno por uno, como en fila india. Ya no hay espacio para más. Por eso se ven así muy rojos, porque lo que ven básicamente es un eritrocito aquí. Y todo lo que se ve más o menos morado es la superficie del alveolo. Aquí donde dice tipo 1, pues este es el neumocito tipo 1. Esto se ve aquí. Aquí vemos otro. Este más gordito es el tipo 2. Y todo esto es el espacio. Este es el esquema de esto, pero digamos es un esquema tridimensional en donde vemos ya el espacio alveolar, pero ya en 3 dimensiones, o lo que pretende ser 3 dimensiones, los capilares entre los alveolos. Toda la pared del alveolo es básicamente neumocitos tipo 1 y 2, este que se ven aquí de otro color, ¿no? Ese es tipo 1, tipo 2, y este que ven aquí sería un macrófago. Que este macrófago se puede atravesar la pared y quedar aquí. Los macrófagos tienen esa particularidad, pueden andar en cualquier lugar en donde sea necesario su presencia. Aquí está. Tipo 2, neumocito tipo 2 en amarillo, neumocito tipo 1 en morado, capilar sanguíneo, este espacio que ven aquí, este espacio que ven aquí, este espacio que ven aquí, aquí, eso es el intersticio. Realmente siempre hay algo, nada, no hay ningún espacio desperdiciado, siempre está ocupado por algo. Esto es tejido conectivo. Funciones del intersticio, pues lo van a ver en fisiología ¿con quién? ¿Con Fisio. ¿Con Rosario? No sé. No, María. Pero Entonces- está... Y el eritrocito. ¿Dónde? Los eritrocitos ahí. Los eritrocitos están dentro del café. Que sí. Bueno, aquí no se ve, ¿verdad? Pero Adentro del ahí campo. viene. Ay, ¿qué creen que no me...? A ver, Araceli, Haz una- salte de la presión. No, salte de la presión. De la clase. Salte de la presión. Vamos a acomodar esto porque no me salió nada. Dame champú. No me tiempo, pues. O dame espacio, Dame no, espacio. si quieres. Chance, cabida, cupo. Hazte para allá, yo qué sé, como tú quieras. Sáquese de aquí, búscale. Al menos no lo pueden hacer bajo condiciones normales, bajo condiciones patológicas, sí. Y no solo los eritrocitos, sino el plasma sanguíneo que hay aquí, sí puede pasar del otro lado bajo ciertas condiciones que son normales, pero bajo ciertas condiciones normales no hay intercambio de otra cosa que no sea gas. Entonces, de nuevo, esto está configurado así, diseñado así, ¿no? Por un fin. El fin es que únicamente los gases pueden difundir libremente, ¿no? Cuyo aceptor o que encanta pegarse con los gases son los eritrocitos. Como dato curioso, los eritrocitos tienen mucha afinidad por dióxido de carbono. Si le dijeran escoger al eritrocito con qué gas se queda con esto. Pero igual puede captar esto. Pero como en el aire hay gran cantidad de oxígeno, pues capta el que tiene más. Déjenme ver aquí, un poco ya los veo medio.
Así llegamos. Bueno, sí, pero Es esta hora. ya ahorita las cuento. Digo, ahorita las... Ya Nos dijo pasa. 4:45, nos dijo. Bueno, faltan 3 minutos. A ver, dale al siguiente. Ahora, esta animación la hice anoche. Me quedó muy bonita. Está muy chida. Muy chida. 10 de 10. Entonces, los pulmones también funcionalmente son aquellos que hacen su función dual de absorción y excreción, es decir, absorben el oxígeno y excretan el dióxido de carbono por la misma vía. El alveolo tanto absorbe oxígeno como por ahí mismo desecha el desecho llamado dióxido de carbono. Cuando absorbe oxígeno, el oxígeno viaja por las arterias, pasa por el corazón, evidentemente aquí lo omitimos, pero pasa por los tejidos. De nuevo aquí se vuelve a ver otra red capilar tisular. Las células de cada tejido absorbe el oxígeno y devuelve el dióxido de carbono que viaja de retache al corazón, ¿no? Y luego a los pulmones para ser oxigenado, el dióxido de carbono se sale y el oxígeno vuelve a entrar y el ciclo se vuelve a completar. Este sería lado de corazón derecho, lado de corazón izquierdo, solo que ya no hay corazón. Transporte y transporte, ¿no? En dos sentidos. Algo muy similar va a pasar en el intestino, también pasa algo así. Absorbe nutrientes, él lo transporta por la vena porta al hígado, el hígado destoxifica, hace lo que tiene que hacer. Luego los nutrientes son absorbidos por los tejidos dejan sus desechos, pero esos desechos ya no van al hígado, sino que son liberados a nivel renal y esos desechos son liberados en forma de orina después, ¿no? Pero en el caso del pulmón, el pulmón hace las dos chambas. Acá, hablando de gases, el pulmón. Hablando de cosas sólidas, entre el aparato digestivo y el aparato renal o el sistema inmunitario. ¿Qué sigue, mi estimada Inés? Esto ya se los dije. Bueno, ya. A ver, dale a la otra. Tómale. Ya se acabó. Se acabó. ¿Nos echamos las 3 horas? Va a llegar muy tardecita. Ay, sí, ahora sí. Los vamos por favor. Va para un lugar muy peligroso. Sí, Sí. en efecto. Sonó A ver qué sigue. Esa misma Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo vimos. Pero pues Bueno. sí, tómale foto porque la después. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Tómenle foto a las otras dos si quieren. Ajá. Y el viernes Ajá. empezamos después de esto. Ok. O sea, ya hablando de la topografía externa. Los bronquios me dan. ¿Qué hiciste ahí? Porque los bronquios de gasolina. La edad es Mi risa tiene copyright, ¿no?